Bienvenidos a la clase. Como decía el profesor Luis, ya estamos en la última patita de este módulo. Ha sido muy bueno compartir con ustedes, aunque a pesar de no establecer como una comunicación tan fluida, los reportes que van llegando en las evaluaciones son muy buenos, así que eso refleja el compromiso que hay de ustedes con la niñez y la adolescencia. Así que ha sido un tiempo de harto aprendizaje también para mí, he ido aprendiendo de ustedes. Para hacer algunas aclaraciones respecto a la evaluación, estamos en la evaluación 2. La primera era sin nota, era formativa. Y la segunda y la tercera es con nota. Así que yo mañana voy a estar revisando la 2, y se las voy a enviar con la nota correspondiente durante el día y el día viernes, para que ese material de ese trabajo que me están enviando, y el que aún no lo ha enviado el trabajo 2, me lo haga llegar. Ya todavía hay tiempo, porque yo voy a estar revisando entre mañana y el jueves. Ese trabajo les va a permitir hacer el trabajo 3 con mayor facilidad, ¿ya? Porque vamos a incorporar esas actividades que ustedes crearon en la actividad 3. Ya como aclaración. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla. Recordemos que es súper importante que si tienen alguna pregunta, las podamos ir realizando por el chat, y si alguno quiere hacer alguna intervención, bienvenido sea. Ya no hay que eso, usted desactiva ahí su micrófono y nos hace su comentario, su aporte, su inquietud. ¿Ya? Decíamos entonces que estamos en el módulo de pedagogía, estamos tratando de extraer, ¿cierto?, todas las herramientas, los conceptos, las formas de la pedagogía que nos aporten a nuestro desempeño como maestro, ¿ya? Así que en la clase 1 lo que hicimos fue aprender sobre los conceptos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí llevaron una pregunta, que era una pregunta formativa, era sin nota. En la clase 2 vimos los estilos de aprendizaje e hicimos un taller, todavía hay plazo para entregarlo hasta el viernes para yo poderlo revisar. Y hoy día la última clase, que a mí me da mucha pena cuando llego a la última clase porque siento que se hace tan poco para todo lo que podemos aprender. Pero ya habrá más instancias. En esta clase lo que vamos a aprender es a diseñar metodológicamente una planificación de clases. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Algunos aspectos generales de la planificación, la importancia de esto, y van a llevarse la tarea de generar una planificación con los elementos que vamos a conversar el día de hoy. Yo quisiera detenerme como en hacerles preguntas respecto a su experiencia con la planificación, pero dado el tiempo, que es muy poquito tiempo, no podemos entrar en esa conversación con el 1 a 1, ¿ya? Pero por eso es tan importante que usted tome los apuntes correspondientes y que siempre todo lo que vamos aprendiendo lo vaya usted asociando a su práctica, ¿ya? Con el grupo de estudiantes, de niños que usted trabaja, con el grupo de adolescentes, depende de la edad, usted se focaliza en ello. Si usted en su clase tiene a María, tiene a Loreto, tiene a Juan, focalícese siempre en esos 3 niños que tiene. Si usted tiene a 10, focalícese en ellos. La idea es que siempre de los diplomados es que todas las herramientas que entreguemos sean prácticas para lo que usted vive día a día, ¿ya? Entonces, vamos con el objetivo 3, dice que aquí lo podemos leer todo en conjunto: comprender elementos centrales de una planificación de clases, ¿ya? Aquí si nosotros tuviéramos que destacar para los estudiantes, ustedes mis hermanos que son más visuales, tendríamos que destacar los conceptos de comprender, elementos centrales, planificación. Esos 3 conceptos tendríamos que subrayar, encerrar, poner con color, etcétera, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer entonces? Conocer, ¿cierto? Identificar, relacionar. Todas esas habilidades entran en el comprender. ¿Qué cosas? Los elementos más centrales. Si hablamos de planificación, tendríamos que tener un módulo completo solo de planificación. Por eso lo que intento hacer en esta clase es resumir los elementos centrales, ¿ya? Porque hay muchos elementos, pero nos vamos a abocar a los centrales de una planificación. Volvemos entonces a nuestro pasaje bíblico, ¿cierto? Guía en estas 3 clases.
Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por lo tanto, este versículo, cuando hablamos de planificación, toma total relevancia, porque nuestra planificación, siempre la base, lo decíamos en las clases anteriores, va a ser ¿qué? La palabra, ¿cierto? El sustento de nuestra vocación cristiana, independiente con el grupo de edad que trabajemos, el sustento de nuestra planificación, de nuestras clases, es la palabra del Señor, pero vamos a introducir elementos que también aprendimos a ver en las otras clases. Entonces, hoy día, para que tengamos una ruta, un orden de esta clase, ¿qué es lo que vamos a ver? El valor de la planificación. Vamos a encontrar una definición de qué es lo que es planificar y por qué es tan importante planificar. Vamos a ver algunas consideraciones que debemos tener al planificar, y aquí vamos a recordar algunos mapas conceptuales y esquemas que vimos en la clase anterior. Y también algo sumamente importante, vamos a conocer cuáles son las preguntas orientadoras que me van a ayudar a planificar, ¿ya? Porque uno dice, se encuentra que le dieron el cargo de maestro, de líder, y dice, ya, ¿y qué enseño ahora? Y uno se empieza a preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Qué actividades realizo? ¿Para quién? ¿Qué grupo me van a dar? ¿De qué edad? ¿Cómo son ellos? Las preguntas que vamos a abordar en este tercer punto nos van a permitir y van a orientar mejor nuestra tarea de planificación, ¿ya? Y al final les voy a mostrar un ejemplo de una planificación, que la idea era que este ejemplo lo construyéramos en conjunto, pero decidí mostrarles una completa para que cada uno pueda hacer el análisis desde su mirada, desde su experiencia y desde el grupo con el cual usted trabaja, ¿ya? Entonces vamos a mostrar eso. También tengo el archivo que les había mencionado la semana anterior, que es como una matriz de datos de los niños, que quiero que también conozcan y que quizás para ustedes les pueda ser útil en sus iglesias, ¿ya? Entonces, para comenzar, vamos a abrir el chat y aquí tenemos unas preguntas. ¿Planificamos nuestras clases de forma consciente? ¿Qué significa de forma consciente? Que cuando yo preparo mis clases, lo hago pensando en las características de los niños con los que trabajo, en la temática que quiero abordar, en un objetivo claro. Lo hago pensando en que quiero lograr una meta espiritual, lo hago pensando que quiero lograr algo o quizás no, ¿ya? Aquí usted podrá tener sus propias respuestas. La idea es que con estas preguntas usted pueda reflexionar según cómo ha sido su experiencia hasta hoy. ¿Qué elementos incorporamos en nuestra planificación? En la de ustedes, los que planifican, los que no planifican, la invitación es que puedan pensar qué elementos considerarían ustedes al planificar, pero los que planifican, ¿qué elementos consideran? ¿Qué es lo que miran al planificar? Tiempo, materiales, una cita bíblica, ¿ya? La idea es que ahí ustedes puedan hacer una reflexión más personal de estas dos preguntas, y que también, si no lo aplican hasta el día de hoy, la idea es que puedan pensar en qué cosas incorporarían, ¿ya? La primera, si no planifico de forma consciente, puedo pensar, ¿por qué no lo planifico de forma consciente? ¿Me faltará tiempo? ¿Me faltará conocimiento? ¿Es que soy la única maestra? ¿Soy el único maestro? ¿Me falta un equipo? ¿Ya? La idea es que el maestro esté en una constante reflexión sobre el quehacer, ¿ya? Por ejemplo, acá una hermana en el chat pone las edades e intereses de los niños, ¿ya? Que esto apunta a la pregunta 2. Dice,
¿Qué elementos incorporamos? La hermana dice edades e intereses. Ese es un súper buen aspecto, ya un muy buen elemento que debe estar en la planificación. Ahí la idea es que cada uno de ustedes pueda hacer su propia reflexión y que les permita también tomar conciencia de lo que hacen o de lo que no hacen, ¿ya? También eso es importante. Vamos a avanzar. Y aquí nos encontramos con una definición de lo que es planificación, ¿ya? Y aquí lo mismo, para los que son visuales, la idea es que si va a escribir, o después usted va a imprimir el PowerPoint, o lo va a tener en su celular y lo puede editar, la idea es que usted vaya encerrando, destacando o anotando en su cuaderno las palabras claves, ¿ya? Con algún color atractivo. Entonces, esta definición yo la extraje de las bases curriculares, que son del Ministerio de Educación, que es los que le entregan a los profesores, ¿ya? Y consideré súper bueno que nosotros como maestros conozcamos cuál es la definición, ¿ya? Más allá, como lo decíamos en la primera clase, de que no tengamos el título o que no trabajemos en un colegio, pero estamos ejerciendo una labor de maestría docente, una labor educativa. Por lo tanto, es súper importante que conozcamos esta definición, ¿ya? Vamos leyéndola todos en conjunto, y si es necesario, usted vuelva a leer una y otra vez la definición. Dice, práctica pedagógica orientada a la organización coherente y funcional. ¿Ya? Ahí tenemos elementos destacados. Es una práctica, ¿cierto? Por lo tanto, es una acción que yo debo hacer constantemente, que es organizada, ¿ya? No lo puedo hacer improvisadamente, no lo puedo hacer todas mis planificaciones distintas. Tiene que tener una organización coherente una con otra. Debe ser funcional, o sea, yo debo pensar para qué estoy haciendo esta planificación. De lo que se pretende lograr con los estudiantes, de lo que se pretende lograr. Miren aquí lo importante que dice esta definición. A dónde yo quiero llegar. Eso me va a dar la planificación. La meta, el objetivo. La planificación me va a permitir llegar a eso. Lo mismo, por ejemplo, cuando usted, no sé, está ahorrando dinero para comprarse algo. Usted se planifica porque quiere comprarse eso, entonces va a decir, todos estos meses voy a ahorrar tal porcentaje. ¿Cómo lo voy a juntar? No puedo sacar de mi sueldo porque mi sueldo lo estoy ocupando en las compras de la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un trabajito extra. Y se organiza, se planifica. ¿Qué día voy a hacer esos trabajos? Lunes y martes podría, el miércoles no porque tengo el diplomado. Y como el lunes y martes lo tengo libre ya, el martes en la tarde voy a dejar un tiempo para hacer ese trabajo extra que me va a permitir juntar dinero para mi objetivo. Acá lo mismo, en la planificación yo voy a escribir qué es lo que quiero hacer, el proceso que voy a hacer para cumplir mi objetivo. Entonces dice, implica grandes rasgos la definición de objetivos, la secuenciación de contenidos y la planeación de actividades para la consecución. ¿Ya? Entonces acá tenemos otros elementos centrales. Definición de objetivos, declaro lo que voy a hacer, a dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, y una secuencia de contenidos. Tengo que seleccionar. ¿Se acuerdan que en la clase anterior decíamos qué extraño sería que todos los domingos enseñe temas distintos que no tienen relación entre sí? Que a veces nos pasa, porque trabajamos solos, no tenemos equipo, o a veces no nos orientan mucho, o simplemente no tuve tiempo para organizarme, y pasa que voy viendo todos los domingos algo distinto, y después cuando converso con los chicos digo, ¿qué aprendimos en este mes? Y a veces no se acuerdan, porque fue tan poco profundo y tan poco organizado, o con poca secuencia entre los contenidos, que no se logró ningún objetivo, ¿ya? Entonces, aquí hay varios elementos centrales dentro de la planificación. Tenemos organización coherente, tenemos definición de objetivos, secuenciación de contenidos y planeación de actividades. 4 elementos centrales en esta definición. ¿Ya? Vamos a avanzar. ¿Se acuerdan de este esquema que vimos? Que creo que lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? O en la primera. Ahora sí, en la primera. Pedagogía como proceso de enseñanza-aprendizaje. Decíamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje era un proceso amplio,
Que cuando hicimos la pregunta, algunos dijeron que el proceso de enseñanza-aprendizaje se refería a una clase, ¿ya? Y ahí dijimos, stop, hay que parar, porque el proceso es más largo, no es solo una clase, sino que el proceso de enseñanza es todo lo que yo hago para llegar a una clase, ¿ya? Y es el pack completo. Teníamos elementos como el hacer intencionado, donde yo declaro objetivos o metas, la planificación, la acción misma que es la clase, focalizado, ¿cierto?, en una acción visionaria, ¿ya? A dónde voy a querer llegar. Que en el fondo nosotros también es traer el reino de Dios a la tierra, en nuestro objetivo mayor, que los niños conozcan a Jesús. Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos la planificación, ¿ya? No es un elemento aparte, sino que es parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Era solo para recordar eso. Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud con los puntos que hemos visto? ¿Algún comentario? ¿No? Ya. Yo voy a igual estar... Javiera, cuéntenos. Ya. Que me pasa que a veces a la iglesia llegan niños que como por primera vez, o algunos niños que van un día domingo y otro día domingo no. Entonces, yo muchas veces me he visto como con esa dificultad de cómo planificar una secuencia de clases sin que el niño que llega a la mitad de los viajes de Pablo pueda comprender. Entonces, porque uno planifica, efectivamente es necesario planificar, pero hay una parte de la planificación donde uno como que tiene que considerar que van a haber niños que no van a conocer todo lo previo que se ha abordado anteriormente. Entonces, ¿qué puedes aconsejar tú al respecto? Sí, y eso es algo que nos pasa bastante, ¿eh? Es un buen punto lo que dice Javiera, porque nos pasa que los niños no van solitos a la iglesia generalmente. Los adolescentes, ellos ya van decidiendo. En el caso de los más chicos, el padre decide si va o no va. En el caso del adolescente, el joven va decidiendo, ¿cierto? Pero hay momentos en los que no van a ir. Entonces, hay algo súper importante, es tener un registro de quiénes son los que van y los que no van, que les voy a mostrar después un tipo de registro, y también que los chicos tengan un cuaderno, ¿ya? A veces uno dice, no, pero es que la idea es que no se aburran, porque si ven un cuaderno piensan que es lo mismo que el colegio, pero eso va a depender. Por ejemplo, en los niños puede ser un cuaderno que decoren y diseñen a principio de año y que ellos lo armen, y en los adolescentes puede ser una croquera, ya como algo un poco más atractivo para ellos. ¿Y qué se hace ahí? La idea es que, por ejemplo, los maestros, y por eso siempre se habla de que sea un grupo de maestros y no solo uno, por la carga de trabajo que es, lleven con fecha el registro de las actividades que van haciendo y vayan poniendo los cuadernos al día. Entonces, por ejemplo, termina la sesión, los maestros siempre se tienen que quedar a lavar la loza, lo sabemos, a recoger los papeles, todo el tema, pero en eso también hay que agregar una función que es pedagógica, que es revisar el material que hicieron los niños. Entonces, por ejemplo, tenemos la clase 1, 2, 3, 4 de este mes, en la clase 1 trabajaron una ficha, ponemos la fecha arriba y la ficha la pegamos. Pero a la otra clase el niño no vino. ¿Voy a hacer entonces que esa hoja quede en blanco? No, la idea es que el maestro al final de esa clase que el niño no fue, tome todos los cuadernos, ponga la fecha y le pegue la ficha, ¿ya? Y que a la otra clase, si el niño va, trate de que el niño avance en esa actividad antes que en la que viene. A veces yo sé que puede sonar como, ¿cómo hago todo esto? Pero créanme que cuando uno logra organizarse y cuando lleva una estructura más o menos ordenada, logra hacer como hincapié en estos pequeños detalles que no son menores, porque que un niño llegue a la mitad de una historia o a la mitad de un tema no es menor. Entonces también va como en las estrategias de los maestros de cómo poder ponerlo al día, ¿ya? Entonces yo sugiero siempre un registro no solo de los adultos, de los maestros, sino que también de los niños. Esa es una forma de hacerlo. Dígame. Y ese cuaderno, tú aconsejas como dejarlo en la iglesia, En la ¿no? iglesia. Ya.
Entonces sería como funcionalmente solo para que anoten la actividad, no como para que ellos lo recuerden durante la semana. O sea, habría otro recurso que ellos se pudiesen llevar para que se pueda como abordar el contenido con la familia. Claro, de hecho, lo ideal es que los niños se lleven a la casa los recursos más manuales. Por ejemplo, si generaron un dibujo, una pintura, un esquema, eso la idea es que se lo lleve, pero que el registro vaya quedando también en la iglesia, a menos que le quieran dar una actividad, que lo hagan en la casa. Pero ahí corremos el riesgo de que se pierda, de que el cuaderno no vuelva nunca más, porque pasan 7 días para eso. Entonces yo sugeriría que lo dejen en la casa. Ahora, obviamente cada maestro puede tomar esas decisiones, pero desde mi experiencia es mejor dejarlo en la iglesia. Y así los maestros, cuando se junten a planificar, pueden ir poniendo al día esos cuadernos. Y después en algún momento trabajarlos con los niños. No solo por llegar y pegar la guía, sino que irlos trabajando también a medida que el niño vuelva a la iglesia. ¿Sí? Gracias, Javi, por tus preguntas, que a todos nos ayudan. Vamos a seguir compartiendo entonces. Ya. Ahora, ¿por qué planificar? Y aquí vamos a abordar un punto que nos dijo la Javiera, ¿ya? ¿Por qué es tan importante planificar? ¿Por qué es importante ordenarnos, organizarnos, ¿ya? Y aquí para los que hasta el momento no estaban planificando, que no vamos a hacer que levanten la mano para que todos nos enteremos, y los que estaban planificando tampoco lo vamos a decir, sino que cada uno, la idea es que ahora piense, cada uno, el que planifica, el que no planifica, el que tiene tiempo y el que no, piense, ¿por qué es tan importante planificar? O quizás alguno de ustedes también podría decir, no, si no es tan importante, a mí el Espíritu Santo me guía y el domingo, sea como sea, igual tengo una palabra para los niños, ¿ya? Podría ser. Ahora, si uno de ellos que tenía esta opinión está por ahí, por favor que lo diga para que nos comparta cómo lo hace. Porque yo creo que de verdad es fundamental tener una planificación y un orden, ¿ya? ¿Por qué? En primer lugar, porque una planificación nos ayuda a visualizar las metas. Por ejemplo, si yo tengo una planificación para un mes, que serían 4 clases, supongamos, solo ejemplo, y digo, yo quiero que en este mes los niños reconozcan el valor de la oración, ¿ya? Ese es mi objetivo, esa es mi meta. Que los adolescentes este mes digan, uy, después de este mes me conecté tanto con Dios que ahora estoy orando todos los días. Yo quiero esa meta, yo quiero llegar que los adolescentes oren todos los domingos, o sea, todos los días. Visualizo mi meta, lo mismo que aparece ahí en el celular, en el Google Maps. Yo digo, ¿a dónde quiero llegar para tener una ruta? ¿Cierto? Me declaro la ruta entonces hacia dónde voy a llegar y eso que nos va a permitir orientar mi trabajo. Porque yo digo, si quiero que de aquí a un mes los niños reconozcan el valor de la oración, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta allá? Primero tendré que explicarles qué es una oración, ¿ya? ¿Cómo se hace una oración con Dios? Porque es importante orar. ¿Cómo pueden orar los niños? Que es distinto quizás a cómo puede orar un adolescente. Me va a permitir orientar, me va a decir, en la planificación me va a permitir decidir y decir, bueno, para esto entonces voy a mostrarles un video. Porque el video, si les muestro a un niño orando y que Dios actúa y hace algo, quizás el niño va a reflexionar y le va a llegar a su corazón. Me voy a poner acá en la segunda clase una actividad. Por ejemplo, voy a invitar a los papás en esa clase a que vengan a orar por los hijos, para que los niños vean lo importante que es. Entonces me va orientando, me va permitiendo decidir qué hacer y qué no hacer. La planificación también me permite mirar el contexto. ¿Y qué importante es esto? Porque el contexto me va a permitir generar actividades con sentido, ¿ya? Si yo no miro el contexto, ¿y a qué me refiero con contexto? A los niños que yo tengo, a los adolescentes que yo tengo, ¿ya? Recuerden que decíamos, los adolescentes de acá no son los mismos de allá, sí tienen características en común, sí pueden tener problemáticas similares, pero con los que yo trabajo son distintos al resto, entonces yo tengo que pensar en ellos, en sus necesidades, sus intereses. Entonces miro el contexto.
Por lo tanto, cuando yo planifique, mirando el contexto, mirando a mis niños, a mis adolescentes, eso me va a permitir que las actividades sean planificadas con mayor sentido, que para ellos sea más significativo, ¿ya? Y también la planificación me va a permitir tomar decisiones, y que acá la Javi delante lo dijo como, ¿cómo puedo ir avanzando? ¿Cómo puedo retroceder? ¿Cómo puedo reforzar, por ejemplo, ese niño que se quedó atrasado? Y aquí hay un concepto sumamente importante que es el de la flexibilidad. A pesar de que una planificación es estructurada, ¿cierto? Porque nos va diciendo el qué hacer, esa planificación, si yo la tengo hecha desde antes, me va a permitir ser flexible en los momentos precisos. Por ejemplo, tengo mi planificación de 4 clases. En la clase 1 y en la clase 2 tengo 10 adolescentes. De esos 10 adolescentes, fueron 6 en la primera clase y en la segunda clase fueron 5. Pero en la tercera faltaron 6 de nuevo, y que no eran los mismos que habían faltado la vez anterior. Y yo tengo mi planificación maravillosa, hermosa, me lucí, se la mostré al pastor, me la validó el líder, la compartí con mi familia, me grabé haciendo la clase. ¡Uy, maravilla de planificación! ¿Qué hago ahora? Como yo la tengo tan ordenada, voy a poder ser flexible y voy a decir ya. Entonces, astutamente, esta clase 3 no puede ser la clase 3 que yo tenía planificada. Voy a tomar un poquito de la clase 1, la voy a poner en la clase 3, voy a tomar un poquito de la clase 2, la voy a poner en la clase 3, y lo que tenía en la clase 3 lo voy a reducir un poco. Y así voy a hacer un estilo repaso, ¿ya? Y voy a poner ejemplos de la clase 1 y de la clase 2. Y por supuesto que el niño que estuvo en todas las clases va a decir, pero si eso yo ya lo hice. Bueno, usted me va a ayudar hoy día. Usted va a ser el ayudante y va a trabajar con el compañero que no vino la vez pasada. ¿Ya? Entonces ahí el tener la planificación nos va a permitir ser flexibles y poder reestructurar. ¿Ya? Entonces, 4 elementos centrales del por qué planificar. Y aquí una pequeña cita. Dice, pensar con anterioridad las clases, pensarlas, diseñarlas, planificarlas, permite secuenciar y segmentar el contenido. Yo quiero que los niños aprendan a orar, la importancia de la oración. Si yo me defino este tema para 4 clases, me va a permitir ordenarla, ¿cierto? Tengo que dividirla en 4 temas de contenidos. Entonces yo la segmento. No voy a ver todo lo que es oración en clase 1, que a veces nos pasa. En la clase 1 queremos ver todo lo que es oración. En la clase 2, los amigos de Jesús. En la clase 3, el Espíritu Santo. Y nos vamos llenando de temas y que finalmente los chiquillos después nos recuerdan, ¿ya? Y dice, haciéndolo coherente, una vez más, y funcional, lo que repercute directamente en la capacidad de los niños y adolescentes para apropiarse y asimilar las lecciones, ¿ya? De manera global e íntegra. Entonces acá decimos, si planifico, si lo hago de forma ordenada, si parcelo el contenido, lo ordeno según cada domingo o cada sábado cuando tenga la clase, eso más el foco, más el objetivo y mi meta, va a permitir que los chiquillos se apropien de ese aprendizaje, ¿ya? Porque yo voy a ir tema por tema, o tengo el tema central, subtema por subtema abordándolo. Entonces, en el cerebro de los chiquillos va a quedar mucho más apropiado ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, conceptos centrales de por qué planificar, aquí tendríamos que encerrar, visualizar las metas, orientar el trabajo, mirar el contexto y tomar decisiones. Y acá, algunos elementos centrales para poder planificar, ¿ya? Que es como, ¿cómo vamos a entender, cómo vamos a mirarnos a estos personajes que estamos dentro de una clase, ¿ya? Entonces vamos a definir el rol del maestro y el rol de los niños o adolescentes, ¿ya? Vamos a definir entonces el rol de ambos y que el principal foco acá de esta relación entre yo
y los niños, yo y los adolescentes, ¿quién es? Dios. Él está en el centro de nuestra relación. Nuestra relación se nutre, nuestra relación se conforma por la existencia de Dios. Ese es nuestro vínculo, ese es nuestro foco entre el maestro y los niños. Entonces acá, para el maestro es súper importante, queridos, que dentro de la planificación, los maestros nos miremos como un facilitador del aprendizaje, ¿ya? Recuerden lo que decíamos en la clase anterior. No tenemos que pillar a los chiquillos, no queremos exponerlos públicamente. Por ejemplo, si estamos hablando de la oración, no les vamos a preguntar cuántos días oran, cuántos minutos, ¿para qué los vamos a exponer, cierto? A nosotros no nos gustaría que no hicieran eso. Por ejemplo, si vamos a abordar la violencia, no les vamos a preguntar frente a todos que a quiénes de ellos los golpean en casa. No, tenemos que ser facilitadores. Tenemos que ser también una guía que orienta a los chicos, ¿ya? Que les damos pistas, que los ayudamos, que los acompañamos en esta ruta. Les vamos orientando el trabajo. No podemos decirles, por ejemplo, ya, aquí tienen la ficha con las instrucciones y ahora háganlo ustedes solitos. Entonces, lo importante acá es que los podamos orientar y también que los acompañemos en este camino. Esto es súper importante, que los chicos tengan una relación con nosotros, que no solamente veamos... ¿Qué pasó, hija? Ya. Que no solamente nosotros les demos indicaciones, sino que los acompañemos en este camino y que establezcamos una relación. ¿Ya? Lo importante acá es, ¿se acuerdan que al principio decíamos la educación es un acto de amor? En la planificación se debe notar que la educación es un acto de amor, ¿ya? En la relación que establezco maestro con los chiquillos, debe notarse un acompañamiento, ¿ya? No solo por cumplir con la clase, sino que yo debo estar atento. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que le pasa? Hoy día llegó muy callado, hoy día llegó triste, y me debo preocupar de eso, no lo puedo ignorar. Y respecto acá al otro elemento importante, que es mediador, la idea acá es que nosotros siempre modelemos lo que les estamos pidiendo hacer en la planificación, ¿ya? Que seamos un puente. A veces hay cosas que para los niños es súper difícil de aprender. Por ejemplo, si estamos hablando de la oración y el chico nunca ha orado, imagínense lo que es pedirle a ese chico que generalmente usamos esto para enseñarle a los niños. Orar es como una conversación entre tú y Dios. Y claro, para nosotros puede ser que sí, pero para un chico que nunca ha orado, ¿cómo se conversa con Dios? ¿Lo trato de tú? ¿Lo trato de usted? ¿Le hablo directo? ¿Me tengo que arrodillar o lo puedo hacer de pies? Si yo no modelo eso, si yo no medio entre ese aprendizaje, a los chicos les va a costar mucho aprender, por lo tanto debemos darles pistas y también ser modeladores, ¿ya? Por ejemplo, si les vamos a pedir que construyan una maqueta del pueblo no sé cuánto y que fue atacada, yo me siento a construir la maqueta con ellos. Ese momento de cuando los niños están trabajando no es momento para que los maestros laven la loza del desayuno, ¿ya? Cuando los niños estén trabajando no es el momento para que el maestro vaya a hablar a la cocina con su amigo. No. El momento en que los niños están trabajando, ya sea una guía, una ficha, un material audiovisual, la idea es que ese momento el maestro esté ahí, sentado con los chiquillos, acompañándolos, guiando y trabajando junto con ellos. De hecho, aquí siempre trato de aconsejar que si les pedimos a los chiquillos que, por ejemplo, creen un recuadro con un mapa conceptual sobre los tipos de oración, y le entrego materiales y todo el tema, la idea es que el maestro también tenga uno para él, para ir haciéndolo. Entonces así se va paseando alrededor de los chicos y les va enseñando cómo hacerlo, para que lo vayan viendo también.
Y ahí uno puede actuar también, pues si los maestros tenemos dote artístico. Entonces uno puede decir, uy, puse esto aquí, ¿será que está bien? Me equivoqué. ¿Para qué? Para que los chiquillos digan, no, eso no va ahí, eso va al otro lado. Entonces también ahí vamos haciendo ese juego de modelaje. En la planificación y en las clases también debemos entender a los chiquillos como un rol importante que es activo, ¿ya? Debemos dejar que ellos participen, que ellos pregunten, que ellos reflexionen. Debemos dejar que ellos construyan su aprendizaje, ¿ya? Si cometen errores, no los vamos a exponer públicamente, pero vamos a utilizar eso para que aclaremos información, para que aclaremos dudas. También, en los chiquillos también, la idea es que logremos que ellos tengan un rol crítico, ¿ya? No que siempre lo que les vamos a decir los maestros, y que acá es algo que a veces a los maestros nos gusta, que los niños digan, hagan lo mismo que nosotros estamos diciendo. O sea, si les decimos que la oración es una conversación con Dios, queremos que los niños digan que la oración es una conversación con Dios. Pero la idea es generar un espacio que los chicos digan, la oración es, no sé, no, tía, sabe que la oración no es una conversación con Dios, la oración es un espacio donde yo le puedo decir palabras lindas a Dios, pero no siempre me va a responder, sino que me puede responder al otro día, me puede responder con actos. Entonces, nosotros a veces le damos una idea y queremos que esto lo entienda, pero los niños también podrían cuestionar eso, ¿ya? Ahora, si los chiquillos dicen, no, es que la oración no existe, y ahí no, pues ahí ponemos un freno y decimos y vamos aclarando, ¿ya? Pero sí, en otros temas que son más cotidianos, podríamos dejar que ellos también cuestionen. Y siempre ver a los chicos como protagonistas, ¿ya? No que el maestro haga todo, sino que los chicos también puedan hacer sus propias actividades. ¿Se acuerdan de este cuadrito que vimos la clase anterior, anterior? La primera clase, el proceso de enseñanza. Solo para recordar, vamos a decir que en la planificación, que es tan importante planificar, vamos a incluir la palabra de Dios, vamos a incluir el desarrollo social a través de valores, vamos a incluir el desarrollo emocional, ¿cierto? Abarcando temáticas que tengan que ver con su vida personal y autoestima, y vamos a incluir temáticas que tengan que ver con la aplicación a la vida. Estos 4 elementos deben estar dentro de la planificación. No necesariamente tienen que estar los 4 en una clase, pero sí o sí lo que debe estar en una clase son 3 de estos elementos. Ejemplo, palabra de Dios, desarrollo emocional y aplicación a la vida. O palabra de Dios, aplicación ya a la vida y desarrollo emocional. Yo aquí puedo hacer una elección, o incluso podrían estar las 4. Aquí puedo hacer una elección, pero en las planificaciones efectivas, sí o sí tienen que estar estas 2. La palabra de Dios y la aplicación a la vida. Ya en la educación cristiana. Aquí yo opto. Pueden ser estas 3 o estas 3 de acá. Hasta acá. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que decir respecto a lo que hemos abordado? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna experiencia? ¿No? Ya. Continuamos entonces. Ahora los voy a invitar a ver un pequeño video para que nos lleve como a reflexionar, ¿ya? Voy a compartir ahora el video. ¿Lo están viendo, cierto? Ya, se llama planear o improvisar. ¿Qué pasa, tío Tiger? ¿Te tomas un café o qué? ¿Cuándo? Ya. No puedo. Ya estoy tomando café aquí con los 3 cerditos. Lo planeamos hace como 3 semanas. ¿Cuándo puedes entonces? Deja ver la agenda.
El 2 de abril, 3 de la tarde, Casi Creativo presenta Planear o Improvisar. Uf, con Tío Tigre no se puede quedar porque nunca puede. Siempre tiene algún plan ya hecho. Tío Tigre, ¿quería a los bolos? No puedo. ¿Quería al cine? No puedo. ¿Quería hacerle bullying a la culebra? No puedo. Mátate, Tío Tigre. No, el problema es que a Tío Conejo no le gusta planear. Quiere hacer todo a última hora. De ya para allá yo no puedo. A mí me gusta hacer planes. De hecho, ya yo tenía un plan hecho para ahora mismo. Te voy a decir una cosa. La vida es hoy, es ahora mismo. No puedo disfrutar a tope el café que me estoy tomando si ya estoy pensando en el café de mañana. El que falla en planear, planea fallar. Si no haces planes, lo más seguro es que no hagas nada. Y haciendo nada no se puede disfrutar la vida, paps. Pasa que Tío Tigre vive como en el futuro. Y vivir en el futuro es vivir preocupado. Hará buen día, lloverá, será divertido, vendrá el mono. Ojalá que no, porque me cae mal. Yo creo que es que a Tío Conejo no le gusta comprometerse. Por si acaso le sale algo mejor después. Si ve la agenda llena, se agobia. Ni siquiera sé si mañana voy a estar vivo. Planes improvisados nunca salen como esperan. La gracia es no esperar nada. Al que no espera nada, no le pasa nada. Ya está. Doc, díganos ya cuál de los dos es el que está loco, porque estoy a punto de cometer un crimen felino. Ninguno está loco. Los dos tienen razón. Y la solución está como siempre en el medio. ¿Cómo así, Blood? ¿Por qué no hacer planes flexibles? Así tienes la certidumbre de que algo va a pasar y te puedes preparar. Pero con la flexibilidad de que si llueve o alguien se quiere apuntar a última hora, el plan se puede adaptar. Adaptar. O sea, que puedo tomar café contigo y con los cerdos. Claro, por mí sí. ¿Por qué no? Ah, menos mal. Vaya drama. Jo, planes flexibles, fíjate. $100 la hora nos salió sagrado. Ya, el video era como algo súper cotidiano, no tenía que ver como con la maestría en la iglesia, pero me pareció como simpático poder enlazar con lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿ya? Y ahí lo decía, como si yo no planifico, estoy propenso a fallar, ¿ya? Y es lo que nos pasa a nosotros con las clases. Si no planificamos, podemos ir cometiendo una seguidilla de errores. Pero si planifico, tengo la posibilidad de cambiar algunos planes, porque sé lo que va a ocurrir, lo que decíamos anteriormente. Como tengo tan claro lo que quiero lograr en cada una de estas clases, si por ejemplo ese día llegó una visita pastoral a la iglesia y nos pidieron que estuviéramos todos adentro, ya, una clase que no pude hacer, ¿qué voy a hacer? Bueno, la tengo tan ordenada que la podría dejar para la próxima clase y no hay ningún problema, la puedo dejar igual, puedo adaptarla. O justo llegaron 5 niños nuevos, que los invitaron o vinieron de otra iglesia. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener mi estructura tan bien ordenada que no me va a costar encajar o mover ciertas actividades, ¿ya? Pero si yo no tengo nada, no voy a estar pensando, ¿cierto?, en lo que tengo que hacer. Posiblemente cuando me toque realizar una clase la voy a hacer de una forma no preparada, ¿cierto? Porque no la planifiqué, no va a haber un objetivo claro y posiblemente los chicos no se lleven muy buenos aprendizajes. O que incluso la clase, en vez de ser una clase de aprendizaje, sea una clase de juego. Porque a veces también nos ponemos nerviosos y decimos, ya no tengo ningún plan, listo, a jugar. Y la idea es que también sea un aprendizaje. Entonces, a mayor planificación, mayor aprendizaje. ¿Ya? Acá. Aquí un pequeño, de los memes se llaman, como Dios, dame fuerzas para hacer el plan de clases. Por favor, Dios, ayúdame. Esta ardillita, que yo creo que muchas veces nos sentimos así, sobre todo para los que trabajan solitos, maestros que trabajan solos, líderes que trabajan sin equipo, creo que es una gran dificultad. Así que todos los que estén pasando por eso, miren al cielo, abran los brazos y pídanle a Dios que les dé fuerzas, que nos dé fuerzas para poder planificar. Acá, las preguntas orientadoras. ¿Se acuerdan que en un inicio dijimos, vamos a ver cuáles son las preguntas que me permiten planificar, que me van a ayudar a orientarme? Entonces, vamos a ir con la primera pregunta. Dice, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a enseñar? Esta pregunta es clave, chiquillos, es clave, es súper importante. Cuando usted se siente con su equipo, o se siente solito, como sea, debe pensar, lo primero que voy a escribir en mi cuaderno o en mi computador de planificación es
¿Qué voy a enseñar? Algunos considerarán necesario abordar este tema con los pastores o con sus líderes, para no decidir solo qué voy a enseñar, y otros más bien tienen la libertad de escoger, ¿ya? Y yo me acuerdo que la hermana del módulo anterior les dio algunos temas para enseñar según la edad. Así que vuelva a esa clase, que yo creo que era como la número 3 de la hermana Carol, y ahí ella hace algunas sugerencias de temas. En la pregunta ¿qué voy a enseñar? ¿Qué abarco? Los contenidos, que sería como lo más bíblico, ¿cierto? Las habilidades para la vida, que serían cómo los quiero aplicar, y las necesidades de los niños, que sería todo el área emocional o social. ¿Se acuerdan que lo veíamos en este esquema circular de 4 puntos? Contenido sería la palabra, las habilidades sería la aplicación a la vida, y las necesidades podría ser alguna temática social, como con los valores, o alguna temática psicológica que tenga que ver con el autoestima de los niños. Hago esta selección de temas y tengo resuelta mi pregunta. ¿Qué voy a enseñar? Ejemplo, voy a enseñar un contenido bíblico que tenga que ver con la oración, ¿cierto? Mi contenido bíblico es de la oración. Habilidades para la vida, ya. Por ejemplo, ahí puede ser que cuando tenga dificultades, siempre debo recurrir primero ¿a quién? A Dios, en el lugar donde esté. Mi mamá no va a estar en la playa, mi mamá no va a estar en el campo cuando me fui con mis amigos scout. ¿Quién va a estar ahí? Dios. Y necesidades de los niños, por ejemplo, cuando se sienten solos, ¿qué hacer? Pedir la compañía de Dios. Y lo englobo todo en un tema de oración. ¿Para qué? Otra pregunta importante, entonces, anoto mi pregunta 1, mis objetivos, las habilidades, las necesidades de los chiquillos. Anoto la pregunta 2, ¿para qué quiero lograr esto? Y aquí declaro mi meta o el objetivo. Digo que los chicos, que los adolescentes, que los niños valoren la oración como un elemento importante en su relación entre ellos y Dios. Es un ejemplo para los más chiquititos, que conozcan la oración, que conozcan cómo se ora. Declaro un objetivo. Voy a la pregunta 3, llevo anotada mi pregunta 1, llevo anotada mi pregunta 2, ahora anoto mi pregunta 3. ¿Cómo lo voy a enseñar? De aquí yo voy a decir, ¿qué actividades voy a ocupar? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo va a hacer la maestra tanto, la maestra tanto va a actuar, el maestro tanto va a hacer, van a jugar al teléfono, y empiezo a estructurar cómo voy a hacer esta clase. Voy a la pregunta 4. ¿Qué secuencia voy a ocupar? Y aquí voy a decir, este tema de la oración lo alcanzo a ver en 4 sesiones. Y anoto una sesión 1, 2, 3, 4. En la sesión 1 voy a ver este tema, en la sesión 2 este tema. ¿Se acuerdan que la secuencia nos permitía como segmentar los temas, separarlos, y no ver solo un gran tema en una clase, sino que lo ordeno? ¿Ya? También acá importante, súper importante, ¿para quién? ¿A quién le voy a enseñar mi pregunta 5? ¿A quién le voy a enseñar? Ya, en este grupo tengo 3 niños que son visuales, 2 que son kinestésicos, pero tengo 7 que son auditivos. ¿Qué hago con eso? Empiezo a planificar actividades que tengan acciones para los kinestésicos, para los auditivos y para los visuales. No puedo dejar a ninguno de lado, porque se acuerdan que todos los estilos de aprendizaje los podemos ir desarrollando. Uno de ellos predomina en nosotros, pero los demás no significa que no lo podamos hacer. Y la última pregunta, tengo la 1, ¿qué voy a enseñar? Perdón, los contenidos, ¿para qué? El objetivo, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Qué secuencia? El orden, ¿para quién? Pensando en todos los estilos de aprendizaje, pensando también aquí en los intereses de los niños, de los adolescentes. Y la última, la 7, ¿qué necesito? Voy a poner ahí en la 7 y voy a hacer un listado de lo que yo necesito para ese mes. Entonces necesito un set de cartulinas, necesito 10 tijeras,
voy a necesitar 2 computadores para que se separen en 2 grupos y puedan ver un video, o un Power, o sea, un Data para los más avanzados, ¿cierto? Y voy a hacer una lista de recursos y materiales que yo voy a utilizar. ¿Qué también voy a anotar acá? Si, por ejemplo, necesito preparar un PowerPoint para los chiquillos, si necesito un video, lo voy a anotar, necesito un video sobre la oración, necesito un video sobre conversar entre 2 personas, lo voy a anotar. Cuando yo tenga estas 7 preguntas ya respondidas, voy a decir ya, ahora ordeno mi planificación y la voy a estructurar. ¿Ya? Aquí hay harta información, chicos, pero por eso puse como una descripción sencilla y clara de lo que aborda cada pregunta, para que ustedes cuando quieran puedan consultar a este PPT y lo puedan utilizar. ¿Ya? ¿Escucha los gritos de mi hija? Sí, por ahí, ya, lo siento, que llega de donde la abuela y llega inquieta. Pero estamos acostumbrados a los gritos de los niños, así que no creo que nos afecte mucho. Ya, entonces, acá. Ahora, cuando ya pude responder a las 7 preguntas anteriores, ¿cierto? Dijimos 7 preguntas. Cuando ya las respondí, me voy a ir a la clase misma. ¿Ya? Por ejemplo, dije que la oración la iba a abordar en 4 clases. Entonces yo para cada una de estas clases voy a crear un inicio, un desarrollo y un cierre. Para cada una de las clases. Yo les voy a mostrar un ejemplo después cómo queda. Entonces, en una clase tiene que haber inicio, tiene que haber desarrollo y tiene que haber cierre para que sea una clase ordenada, para que sea una clase que va de lo más simple, como dice acá abajito el naranjo, de lo más simple que vaya a lo más complejo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago en el inicio? Vamos a pensar, ¿qué hacemos en el inicio? Cuando empezamos una clase. Estas son sugerencias que usted puede considerar. Generar un clima. Por ejemplo, llegar a la clase y hacer si son más chicos, juego de mímicas para que empiecen a hacer silencio, cantar la lechuza, lo que sea. Si son más grandes, podemos hacer que lleguen y que compartan entre ellos 3 minutos de cómo están, qué hicieron el fin de semana, qué juego jugaron en el play, no sé. ¿Ya? Generar un clima donde los chicos se calmen, porque cuando van corriendo a la sala de la escuela dominical, es como un tsunami, una tormenta que va llegando a la salita. Entonces todos llegan conversando, ¿y qué tiene que hacer el maestro? Tratar de generar una calma, ¿ya? Para poder establecer diálogo. ¿Qué hacemos en el inicio también? Exploramos los conocimientos de los niños o cómo ellos vienen, ¿ya? Les preguntamos, no podemos llegar y comenzar la clase y decir, ya, hoy día vamos a ver la oración, la Biblia, abran la Biblia en el versículo tanto, ahora les voy a entregar la guía. No, yo quiero saber cómo están los chiquillos. Exploro cómo están, ¿cierto? Reconocemos sus aprendizajes previos. Si vamos a hablar de la oración, les pregunto, ¿qué es lo que es orar? ¿Han escuchado la palabra oración? ¿Qué significará orar? Escribamos juntos una definición y les voy preguntando, y lo que cada uno de ellos va diciendo lo puedo ir anotando, aunque yo por dentro de mí sepa que está bien o que no está tan bien, pero vamos construyendo una posible idea de lo que es una oración. Por ejemplo, también acá para reconocer aprendizaje previo puedo mostrar 3 láminas de una persona, por ejemplo, de rodillas orando, otra de parada orando y otra que está con una familia orando. Y les puedo preguntar, ¿cuál de estas 3 es una oración? Y los chiquillos probablemente digan, la que está arrodillado. No sé si es la primera clase. Y ahí nosotros vamos a irles enseñando de a poquito que también se puede orar de pie y que también se puede orar con otros, ¿ya? Entonces también puede ser con imágenes. Vamos a introducir el tema, la idea es que les contemos de qué vamos a hablar y les vamos a contar el objetivo de esta clase. Aquí vamos a decirles
en esta clase vamos a conocer cómo Jesús oraba, por ejemplo. Ese es nuestro objetivo, que conozcamos cómo Jesús oraba como ejemplo para nosotros. Y también tenemos que hacer que el principio de la clase sea motivante. Si yo llego y les paso una Biblia a cada uno, listo, abran el versículo, léanlo, no sé si va a ser tan motivante. Hay que yo les diga ya, vamos a venir acá y vamos a jugar al juego del teléfono. Y después el juego del teléfono lo enlazo con la oración, ¿ya? De cómo se cambian los mensajes. Si vamos con el teléfono, en cambio, es mucho mejor la comunicación directa. Y ahí lo enlazo con la oración. En el desarrollo, esto es una fase de desafío cognitivo. ¿A qué nos referimos con esto? A que en el desarrollo el aprendizaje se va volviendo un poco más complejo porque se entregan los aprendizajes nuevos. En el inicio, yo investigaba lo que el niño o el adolescente sabía. Le daba algunas pistas de lo que íbamos a hablar hoy día, pero en el desarrollo yo le entrego el alimento completo, ¿ya? También acá se construyen nuevos conceptos, porque hay cosas que ellos no manejaban y que ahora el maestro le va a estar enseñando, y que los niños le van a estar enseñando al maestro también. Acá puede ser que muchos de los niños sepan también lo que es orar, si en sus casas oran con sus padres, pero otros no, y así se van a construir conceptos unos con otros. Aquí la idea también es que puedan experimentar, ¿ya? Por ejemplo, acá, generar todo lo que son las actividades manuales. Vamos a enseñar de forma contundente lo que es la oración, pero además acá vamos a construir un cojín de la oración. Y vamos sacando la tela, el algodón, nos tocó coser el algodón, y acá con plumones vamos a escribir mi cojín de oración. Y todos los niños trabajando en el cojín de la oración. Eso se hace en el desarrollo. Y por último, el cierre. Ya para el cierre, debiéramos haber terminado las actividades del desarrollo, ya sean las fichas de aprendizaje, las guías, cualquier tipo de recurso, cualquier tipo de manualidad, va en el desarrollo. Pero en el cierre yo empiezo a sistematizar el aprendizaje, lo empiezo a cerrar. Todo lo que hablamos de la oración en el inicio y en el desarrollo, yo ahora empiezo a sintetizarlo. Digo ya, entonces chicos, ¿qué dijimos en el inicio? ¿Se acuerdan que juntos construimos una definición de lo que era oración? Ah, Juan dijo que la oración era hablar con otra persona, pero María dijo que la oración era hablar con Dios. Pero Loreto dijo que la oración se podía hacer de pie o se podía hacer de rodillas. ¿Pero qué aprendimos nosotros en el desarrollo o con la actividad manual? Ah, aprendimos que la oración sí es como hablar con Dios, es como una comunicación. Y ahí se empieza a cerrar el aprendizaje. Pero también, tía, aprendimos que yo puedo orar de pie o puedo orar hincado. Y ahí empezamos, ¿cierto?, a cerrar lo que aprendimos. Empiezo a recordar lo que aprendimos en la clase, y aquí también puedo reconocer errores. Por ejemplo, que un niño, no sé, pueda decir, sí, pero yo me acuerdo que aprendimos que no se puede orar con otras personas, porque la oración es solo entre yo y Dios, no se puede orar con otras personas. ¿Qué va a hacer el maestro? Le va a decir, ¡error! No, no va a hacer eso. El maestro le va a decir, ah, mira, pero también puede ser lo que dijo María, que ella, por ejemplo, ora con su familia, entonces sí, puede ser que se pueda orar con otros. Y vamos aclarando los errores. Y también podemos hacer preguntas que se llaman de metacognición. Y acá es una forma de hacer preguntas para que las personas reconozcamos nuestro proceso de aprendizaje. ¿Qué preguntas pueden ser acá? Por ejemplo, ¿qué aprendí? Le podemos preguntar a los chicos. Ya chicos, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Cómo lo aprendieron? No, profe, al principio hicimos una definición, pero en el desarrollo hicimos un cojín, esa parte estuvo entretenida. Ya, y después otra pregunta puede ser, ¿y cómo podemos aplicar lo que aprendimos a nuestra vida? Y algún chiquillo va a decir, hoy parece que voy a tener que empezar a orar, tía. Ya sabe que yo no oraba,
pero ahora sí voy a orar y le voy a decir a mi mamá, porque no me gusta orar solo, encuentro fome orar solo, pero como ahora sé que puedo orar con otro, voy a decirle a mi mamá. Ah, y ¿sabe que también, tía? Podemos ocupar el cojín de la oración que hicimos, po. Y la tía, ¿qué va a hacer ahí? Astutamente le va a decir, ya, pues probémoslo todos. Ya, saquen todos sus cojines, pongámonos en el suelo y vamos orando. Y oramos todos juntos. Y termino mi clase. Entonces así tengo un orden. De menos a más, pero ordenadito. Hasta acá. Fue harto concepto esta última parte, ¿ya? No sé si ustedes tienen alguna duda que quieran dejar en el chat o que quizás la podemos resolver en conjunto, alguna inquietud, alguna experiencia con el organizar una clase. No sé si alguien quiere preguntar algo que no le haya quedado claro. ¿Ya? ¿No? Seguro, esta es la oportunidad. Si quiere escribir algo en el chat, si no lo quiere comentar públicamente, pero lo puede escribir ahí y lo vamos a revisar, ¿ya? Ahora, estas dos últimas láminas, como fueron de harto concepto, que yo lo sé, lo tengo súper claro, les voy a mostrar ahora un ejemplo, ¿ya? Y con ese ejemplo vamos a poder ordenar un poco y poder clarificar lo que hemos aprendido en esta clase. Ya. ¿Están viendo el documento en Word? Súper. Entonces, acá. ¿Cómo voy a estructurar yo, por ejemplo, una planificación de clase? Aquí vamos a ir con calma porque nos quedan algunos minutos. Ya, si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer. Yo acá escogí una clase que que diseñó una alumna el año pasado en el módulo de pedagogía. Ya, no quise utilizar como los que usamos cotidianamente en la iglesia, sino que quise utilizar el de una hermana que estaba estudiando el año pasado y que hizo esta actividad como evaluación y que ustedes la van a tener que hacer. ¿Ya? Esta es la evaluación 3. Entonces yo les voy a mostrar el ejemplo y así les va a quedar clarito cómo deben hacer su planificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo acá la hermana? ¿Qué es lo que se pide? Dice, 1, planificación de clases. A continuación, diseñe un plan de 3 clases señalando la temática, fecha, nombre, versículo y actividad principal. Tema mensual que escogió la hermana. Decía, fui creado y formado por Dios. Ese es el tema que escogió la hermana. Meta mensual, por lograr que los niños sepan que Dios nos creó y formó, nos eligió como sus amigos, nos hizo personas admirables por nuestras propias características. Él nos eligió así tal cual somos. Esta maestra quería que los niños de su grupo tuvieran este objetivo después del mes de clases. ¿Ya? Para llegar a este objetivo, ¿qué es lo que se les pide? 3 clases, no 4, ¿ya? Porque si no es mucho. 3 clases, por ejemplo, acá. La hermana puso la fecha del 25 del 8, que era un domingo de agosto del año pasado. Mira, estamos cerquita en la fecha, igual que el año pasado. Tema contingente. Acá hay que escoger un tema que es contingente, un tema importante. Ella escogió, los amigos se conocen y acompañan. Escogió un versículo clave, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Y la actividad principal era jugar a la gallinita ciega para reconocer a los demás niños. Luego se fue a la clase 2, el 1 del 9. ¿Qué tema contingente ocupó en la clase 2? La autoestima y el reconocimiento. Eligió un versículo, Salmo 139. Te alabo porque soy una criatura admirable. ¿Van viendo la relación? Los amigos se conocen y acompañan, mi autoestima. O sea, acá valoro a los otros, ahora me valoro a mí. El Señor me conoce en la clase 1, pero acá el Señor me conoce, pero me hace admirable, porque estoy abordando la autoestima. Y la actividad,
Mi mejor yo reflejado. Jugamos al espejo con nuestros amigos, ellos me dicen mis mejores características. ¿Se van dando cuenta que tiene una relación? Y en la tercera clase, lo que puso la hermana, tema contingente, debo cuidarme emocional y físicamente porque soy lo que soy por su voluntad, refiriéndose a Dios. Versículo clave, Salmo 139, 16, y la actividad, modelar figuras con plastilina, hacer una historia respecto al futuro de la figura que formaste. ¿Ya? Entonces ahí lo que hizo la hermana fue crear 3 actividades para el mes para lograr su objetivo, que era que los niños sepan que Dios los creó y los formó, que son admirables, que los niños son lo máximo ante los ojos de Dios. Ese es su objetivo, mejorar el autoestima, pero también respetar al otro porque Dios ama a mi amigo tanto como me ama a mí. Ese era su objetivo. ¿Y qué se les pide después? El desglose de una sola clase. Elijo una de estas 3, ya, porque acá estaba en resumida, muy sencilla, elijo una de las 3 y voy a profundizar. ¿Qué seleccionó la hermana? Un grupo de 12 a 14 años. Esa fue su selección. Y acá está el tema mensual. Fui creado y formado por Dios. Eligió el objetivo, enseñar a los niños que Dios nos conoce aun cuando no lo veamos. Él nos conoce igual que nuestros amigos que nos ven todo el tiempo. ¿Cuál es el tema contingente? Los amigos se conocen y acompañan. Miren, tema contingente lo saco de acá arriba, que era la clase 1. Esta es la clase 1, ¿cierto? Clase 1, y ella desglosó la clase 1. Puso de nuevo el versículo acá y puso la aplicación a la vida. Miren qué importante. Esto es lo que nos va a dar sentido de que la palabra es viva y eficaz, que la palabra es vida para nosotros, cuando los niños y los adolescentes lo pueden aplicar a su vida. ¿Cuál es la aplicación? Cuando yo tengo amigos, ellos me conocen, saben cómo soy y lo que hago. Lo mismo hago yo con ellos. Jesús también me conoce. Él es mi amigo y me puede acompañar y ayudar en todo momento. Eso es lo que ella quiere que aprendan los niños, que de esa forma lo apliquen en su vida. Y acá tenemos inicio, desarrollo y el cierre de la clase. Ella igual lo detalló harto, ¿ya? Yo sé que ahora estamos con poco tiempo, sé que muchos están con trabajo y con estudio, entonces ¿usted lo puede hacer un poquito más resumido en las actividades? Sí, ¿ya? Si a usted le ayuda escribirlas completas y desglosarla completa, lo describe completo, ¿ya? Como más facilita a usted. Lo que sí es importante es considerar qué actividades voy a poner en el inicio, cuánto tiempo me voy a demorar en el inicio, en el desarrollo y en el cierre. Y por ejemplo acá en el inicio dice, recibimos cálidamente a los niños, les preguntamos, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue esta semana? ¿Cuál fue su día favorito y por qué? Y ven lo que hace ella, los va calmando en el inicio, los sitúa. Oramos por la clase que inicia y cantamos Yo tengo un amigo que me ama. Ya con esa canción, ella da pista de que van a hablar de un amigo y que los ama, ¿cierto? Dice, presenta el objetivo, muestra imágenes de situaciones de niños y niñas de la mano jugando y cantando y otras que no están compartiendo y que se están molestando. Muestra imágenes. Esto ya lo hizo pensando en los niños que son visuales. La canción de arriba la hizo pensando en los niños que son auditivos. ¿Se acuerdan que algunos preguntaban, ¿y cómo abordo los 3 estilos en una clase? Aquí está el ejemplo. Puse una actividad para los auditivos, acá para los visuales. Les consultamos por qué esos niños hacen estas cosas. La respuesta puede ser, aquí ella puso posible respuesta de los niños. Una vez que consigamos que reconozcan que los amigos se conocen, indicarán que hay alguien más que nos conoce tan bien como si estuviera siempre con nosotros. ¿Ya? Y ahí les da indicaciones a los niños y pasa al cierre. Perdón, al desarrollo. Dice que en el desarrollo va a tener 20 minutos. Y así ella organiza su tiempo.
Ahora vamos a jugar. Con anterioridad hemos preparado una venda y las sillas de modo circular. Hemos bajado las luces y tenemos música muy suave. El juego se trata de taparse los ojos y adivinar quién es la persona que está al frente. Para los kinestésicos, para los que les gusta moverse, para los que les gusta actuar, ella ¿qué puso ahora? Un juego. El juego lo hacemos 3 o con 4 niños y seguimos la misma lógica. Al finalizar el juego contaremos las respuestas buenas y preguntaremos, ¿a quién le fue más fácil reconocer? Y aquí ella hace una reflexión. Esto es para los niños que son auditivos, porque va a explicar. Después hace otra explicación respecto al versículo bíblico, que probablemente ella va a querer que se lo aprendan de memoria. Para eso lo va a leer en voz alta, lo va a marcar, miren lo que dice acá, lo leeremos en voz alta para los auditivos, pero también lo van a marcar la palabra clave para los visuales. ¿Se puede, cierto? Para los visuales ahí va a marcar, ojalá con un color. Explica el significado y ahora da una pregunta. ¿Ustedes buscan conocer a sus amigos igual que el Señor con nosotros? Y la idea es que ellos hagan un diálogo. Para el cierre, tenemos un dado que indica 6 números, de modo que ellos tiren el dado y abran una ventana de cada casa, diseñando con 6 ventanas para que ellos respondan preguntas. Para los kinestésicos de nuevo. Y aparecen preguntas para los 3 estilos. ¿Qué aprendimos hoy en el cierre? ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cuál fue el versículo que estudiamos hoy? Salmo 139. ¿Cuáles fueron las palabras claves del texto para mí? ¿Se acuerdan que las destacaron con color? ¿Cómo lo aplico en mi vida? Una posible respuesta. Y ahí dice que pone unas penitencias, unos juegos. Debo contar un chiste y debo orar por mis compañeros. Y acá la maestra, ¿qué es lo que hace de nuevo? Recuerda lo que vieron en la clase y les recuerda cuál era el aprendizaje de la clase. Entonces tenemos inicio, desarrollo y cierre. Ya. Mucho. He hablado mucho hoy. Tengo mi garganta un poquito seca. Ya. Entonces les mostré un ejemplo de planificación. Con lo que aprendimos en la clase. Si usted mira esa planificación, es lo mismo que aprendimos de manera teórica, pero está hecho de una forma práctica, que es la planificación misma. Entonces, para el trabajo final, usted tiene que completar esa pauta y las actividades que usted ya creó, que me envió y que yo le voy a retroalimentar y le voy a decir, esta está más o menos bien, esta la podrías cambiar por esto otro, y yo les voy a hacer algunas sugerencias, ¿ya? Esto está perfecto, sígalo tal cual. Usted después en su planificación va a tomar de ahí mismo, no tiene que crear la rueda de nuevo, si ya la creó en esta tarea 2. Va a tomar actividad de ahí, va a decir, ah, esto me queda bien para el inicio. Ya. Esto del visual me queda bien para el desarrollo. Esto que puse para el auditivo lo voy a poner acá y lo voy a poner en el cierre. Y empieza a armar de forma ordenada su planificación. Es una sola planificación que debe completar y lo puede hacer igual, solo o con algún compañero de la clase o en grupo. Algunos ya me los mandaron en dupla, el trabajo 2. No sé cómo se coordinaron, qué bueno que lo hicieron, pero el que lo haya hecho solito, todavía está a tiempo que se pueda unir con un compañero, mediante el chat se pueden organizar, el WhatsApp, perdón, y lo pueden hacer en conjunto. ¿Ya? Frente al trabajo, ¿hay alguna duda? ¿O al ejemplo que dimos de planificación? Algo que ustedes dicen, esto como que no lo entiendo, o cómo lo podría hacer. ¿Hay algo así que quede por ahí en sus cabecitas? No me gustaría que se quedaran con dudas para después hacer el trabajo. Profe Lorena. Valeria. Ah, ya. Ay, perdón. Buenas noches. Buenas noches. La consulta es, nosotros vamos a hacer también una mensual con 3, digamos, partes más la planificación de una, tal como apareció ahí. Sí, ¿por qué?
más que porque yo vaya a revisar así como el detalle de eso, eso le va a permitir a cada uno de ustedes organizarse, ¿ya? Porque si yo les pido una, se van a focalizar en esa clase. En cambio, me interesa ver esa parte de arriba donde decía el resumen de 3 clases, porque es la única forma de asegurarnos mentalmente que yo voy a pensar de forma secuenciada y en un tema parcelado. Si yo les pido una, se van a ir al foco con eso. En cambio, acá les voy a ayudar a mirar completo un panorama. ¿Ya? Así que sí, tienen que completar la primera parte y después la planificación. Ahora lo que la hermana puso en su planificación, ella ponía hasta la respuesta de los niños, se emocionó. Ella puso posibles respuestas de los niños. No es necesario, hermano, en vista del tiempo no es necesario, solo las indicaciones. ¿Ya? Hermano Luis. Dios le bendiga, profesora Valeria. ¿Va a enviar ese ejemplo al grupo, el ejemplo que hizo? Porque eso ayudaría bastante. Sí, voy a mandar 2 ejemplos distintos. Ese y otro más, para que usted lo pueda tomar y pueda cambiar solo algunas palabras. No, mentira. Ahí para que lo pueda mirar como el ejemplo de la ruta de la clase. ¿Ya? Y yo tenía una duda, a mí me surgió una duda, aunque yo estoy aquí de coordinador nomás, pero igual me surgió la duda. ¿Cómo se manejan los tiempos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo digo que voy a demorarme 20 minutos o 15 minutos y veo que se está alargando o terminé antes? ¿Cómo manejo eso? Eso se maneja planificándolo. Siempre en el camino pueden ocurrir cosas, pero por ejemplo, si yo sé, no sé, cómo se hacía en la iglesia donde yo trabajaba, yo sabía que el pastor predicaba 1 hora y cuarto, fácil, 1 hora y media. Estábamos sobrados de cariño los maestros. Entonces yo me organizaba para ocupar esa 1 hora y cuarto y no terminar tan antes. Entonces no podía llevar, por ejemplo, solo una guía. Yo tenía que llevar una guía y tenía que llevar materiales para hacer una actividad en el desarrollo, una actividad manual. Entonces, la pregunta que el profe Luis hace, ¿cuál es la respuesta? Planificándolo. Ahora, si en el momento ocurre algo, por ejemplo, pucha, la actividad era muy sencilla y todos los niños terminaron antes, tengo que tener una cartita bajo la manga. Eso es importante. ¿Cómo hago eso? En la planificación. Siempre en la planificación. Puedo tener una cartita bajo la manga con una actividad extra, o puedo ir calculando yo los tiempos. Si sé que en mi iglesia solo me dan 40 minutos, no puedo pretender armar una maqueta completa en los 20 minutos de desarrollo. Entonces, a veces también nos volvemos muy ambiciosos los maestros y queremos hacer grandes proyectos, pero tenemos poco tiempo. Mejor que ese gran proyecto lo dividamos en un par de clases. Sí, y lo otro que quería consultarle era, generalmente, y bueno, en mi iglesia pasaba mucho, los profes no controlaban bien el tiempo y no hacían el cierre. Por ejemplo, algunos terminaban la hora y todavía estaban en la introducción. ¿Qué recomienda ahí? Porque yo creo, es mi opinión, de que siempre debiéramos hacer un cierre, y no porque se acabó el tiempo o dejar ahí y no hacer esa actividad o verlo antes, no sé. Claro, es súper importante, por eso en la clase se les pide hacer el cierre para que nos volvamos como súper conscientes de eso, porque el cierre, aunque uno diga, ay, sí, es la parte final, da lo mismo, el cierre lo que hace es reconocer si los chiquillos aprendieron o no, porque ahí preguntamos, ¿qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué versículo aprendimos? El cierre es fundamental. Entonces, por ejemplo, si yo veo que me voy alargando tanto porque le di la palabra a los 20 niños, voy a tener que pensar quizás para la próxima sesión que voy a llevar eso planeado y le voy a dar la palabra a 3, porque tengo 20, pero no le puedo dar la palabra a los 20, lamentablemente. Y para eso voy a llevar, no sé, unos palitos de helados de colores y les voy a entregar a 3 niños ese día, a todos, pero solo hoy día van a responder los que tengan el palito verde. Y me voy organizando con alguna estrategia para acortar los tiempos, ¿ya? Porque como a los maestros nos gusta hablar, ustedes ya lo vieron, a los niños también, pues entonces cuando les demos la palabra,
no van a estar como ustedes así calladitos en la clase. Los niños van a querer hablar, sobre todo si son más chicos. Entonces tenemos que ir generando estrategias que nos permitan reducir los tiempos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna Sí, duda del trabajo? profesora, con Ariel Bergen, ¿cómo está? ¿Tiene usted? Bien, bien. Mire, mi pregunta va un poco por el tema de la planificación, que lo encuentro espectacular. Siempre me ha gustado porque orienta al maestro, lo ordena y le da los tiempos. La verdad que el planificar no ordena en todos esos aspectos, pero siento que lo estructura demasiado el maestro. Y, y si por ahí, por ejemplo, la que está a cargo del proyecto de Escuela Dominical de la Iglesia es profesora, mal lo estructura, ¿ya? Y lo digo yo porque lo viví con maestros que son súper estructurados y no le damos tiempo a nada más. No le damos cabida a ninguna otra cosa que es lo que realmente nosotros necesitamos, porque aquí nos metemos en el área del conocimiento nomás del niño. Pero el niño no es solo conocimiento, también es espíritu. Entonces, yo apunto un poquito más allá a las libertades que también hablo, por si hay alguno aquí que no sea tan estructurado. Dentro de esta estructura, poder manejar también los tiempos para dejar que también algo suceda con los niños. Necesitamos que sean transformados. Recordar que siempre los niños llegan a la escuela dominical y creemos que son todos salvos, por ejemplo, cosa que no lo son. Y podemos llevar una clase súper estructurada y resulta que los niños todavía no han sido ni salvos. Entonces, ¿qué recomienda con respecto a eso? Porque hasta ahora veo la clase muy redondita, muy espectacular y tenemos puros niños que no andan arriba del techo, espectacular. Pero en la práctica no es así, entonces hay cositas que todos debemos saber en realidad y ¿qué nos aconseja usted? Claro, comprendo lo que dice, pero siempre, por eso en un principio presentaba como la planificación de forma flexible, considerando siempre que pueden ocurrir cosas. De hecho, por ejemplo, la planificación que proyecté de la hermana estaba pensada en 10, 20 y 10 al final, en 40 minutos, pero ella disponía de 1 hora para su clase. Entonces también sabe que entre eso tiene unos 20 minutos para jugar, como por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si unos niños se pusieron a pelear, ¿qué va a significar eso? Que el maestro va a tener que parar la clase, que va a tener que sacar a los niños, conversar, solucionar, volver a la clase, volver a hacer que los niños se concentren, ¿cierto? O si un niño de repente, por el tema que estamos trabajando, no sé, estamos hablando de violencia y un niño se pone a llorar de repente. ¿Qué hace el maestro? Va a estar pensando, ay, pero tengo que hacer la guía. No lo voy a ver cómo llora, tengo que hacer la guía, ¿cierto? Ahí también nosotros tenemos que ser súper criteriosos de que no estamos como veíamos, de una forma que no podamos modificarla ni adaptarla, sino que respecto, como decíamos, de las necesidades. Y por eso la clase, yo creo que más que redondita, es lo que tiene es que abarcamos de manera integral al niño. Entonces tenemos espacio, por ejemplo, si tenemos temática del desarrollo social o del desarrollo psicológico, significa que estamos mirando al niño de una forma más complementaria. Distinto sería si planificamos una clase con foco solamente bíblico y aplicación a la vida. Pero nosotros te queremos adicionar esto aparte, porque nuestras temáticas tienen que ver con escuchar a los niños, como dice usted, que anden arriba del techo, que nos va a ocurrir, ¿ya? Y por eso tenemos que ser flexibles también. Ahora, sin duda alguna, yo igual sí o sí voy por la planificación, pero mirarla como de una manera flexible, que sí podría tener adaptaciones durante el proceso, sí, podría tener algunos cambios, sí. Y en eso, ahí nosotros tenemos que ver de no ponernos así como caballito de carrera, y si ocurre algo en medio de la clase, decir, no, yo termino como sea. No, pero con los que están avanzando puedo continuar, otro maestro se puede dedicar a estos niños que quizás están con algún tipo de conflicto, etcétera, ¿ya? Pero por eso dejemos siempre un rango de unos 10 minutitos, 15 minutitos ahí como para poder recurrir a esos minutos en caso de. Hermana Valeria, ¿yo? Hermana Saray. Saray, yo estoy de acuerdo con el tema de la planificación porque cuando uno planifica, por ejemplo, para un mes, uno dice ya, vamos a planificar la vida de José. Entonces, antes de ponernos a tirar línea, uno piensa en los niños.
tengo a Carlito que llora, tengo a Pedro que no escucha, tengo al otro que pelea. Entonces, esa historia de José, uno la va planificando de acuerdo a sus características. Entonces, por ejemplo, en cada, no sé, el mes tiene 4 semanas, en cada domingo vamos a ir tocando un valor que va a asociar a todos de alguna otra forma. Quizá a uno les va a tocar más rápido, más otro, pero al tener la planificación tenemos claros los objetivos, como bien decía Ariel, emocionales y espirituales. Claro. Porque a veces uno, claro, enseña y enseñó súper bien el texto bíblico, pero se olvidó de la parte como, ¿en qué momento le hizo clic al niño ese que lo impactó y me fui con eso en la semana y ya no voy a fumar? No sé, porque una vez me pasó con un niño y me dijo, tía, estaba internado el niño y le estábamos hablando del que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo y que había que cuidarlo y todo, pero el objetivo era que ellos valoraran su cuerpo. Entonces pasó la otra semana y me dijo, tía, esta semana ya no fumé. Oh, muy bien, le dijimos bien, bien. Entonces es importante la planificación, para mí es súper importante la planificación porque desarrolla la clase pensando en las características de los 10 que hay y de ahí, Señor, ilumíname para ver la necesidad, como bien decía Ariel. No son convertidos, sus caracteres son muy tímidos, entonces es como, es difícil, pero es bueno, yo considero, Claro, personalmente. como planificar en función de ellos. Sí, súper, yo Función encuentro siempre muy bien. mirando a quien tengo al frente. O Eso, sea, si yo sé que tengo dos que no se sientan, no los voy a obligar a que se sienten a hacer una guía. Más bien voy a llevar siempre una actividad aparte para que estos niños se estén moviendo constantemente, pero a la vez aprendiendo. ¿Ya? Aunque sea difícil. Si lo planifico, podría resultar mejor. ¿Qué mejor tiempo que la pandemia para planificar, que la cuarentena? Miren este meme, como dice aquí, deberás ayudar a planificar las clases durante la cuarentena, le está diciendo ese sacerdote a la esposa de este matrimonio. Ahora que muchos, no sé si todos, pero muchos tienen tiempo en casa, también es una instancia para poder replantear lo que estamos haciendo, así que ojalá lo que tengan tiempito, dediquen parte de su vida a este trabajo. Para terminar entonces, Confucio dice, la planificación es sin duda uno de los estadios más importantes en el proceso educativo. Es el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos que requieren los alumnos. Es más, con una buena planificación, los resultados son mucho más previsibles. O sea, si mi foco es, quiero que los niños le den el valor a la oración, si yo lo tengo planificado pensando en ellos, con sus realidades, con sus dificultades emocionales, con sus cambios de personalidades, si pienso en todo eso, lo planifico, posiblemente varios de esos niños aprendan el valor de la oración. Acá, para cerrar entonces, ¿qué aprendimos hoy? Voy a decir las 3 preguntas y vamos a compartir el cierre en conjunto. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante planificar nuestras clases? ¿Y qué desafío tenemos como maestros? Vamos a abordar solo las 2 primeras preguntas que aparecen acá. ¿Quién me puede decir? Solo 2 personas. ¿Qué aprendimos en esta clase? 2. No se pueden empujar porque están muy lejos, pero ya, la Rita, hermana Rita. Bueno, obviamente planificar y en otras palabras es como una buena organización y un no improvisar para tener un resultado eficaz. Muy interesante la clase. Qué bueno, hermana Rita. Se vaya con un aprendizaje. Súper bien. ¿Alguien más? ¿Aquí? Jorge, hermano Jorge. Sí. Bueno, para mí creo que es súper importante planificar la cercanía con los niños, porque eso me lleva a ser como un discipulado de
del alumno en este caso, ¿cierto? Le hago un seguimiento y que en caso de cualquier situación que ocurra en la clase, debo adaptarme o debo adaptar la clase a lo que se dé como en vivo, en el momento. Con eso me quedo, profesor. Súper bien, Jorge. Qué bueno. Estuvo en la clase. Súper bien. Los demás igual lo pueden comentar en el chat. Sabemos que somos muchos y no podemos escucharnos, pero lo que decían es importante, como lo que aprendimos. ¿Qué es lo que es planificar? Nos va a permitir orientar, nos va a permitir hacer un seguimiento, pero también nos va a permitir adaptar. Y ojo, que por ejemplo si en la clase hay una explosión de emociones por un tema que estemos abordando, no vamos a tener como foco cerrar la clase y hacer la guía. Tenemos que atender lo que el Señor quiere hacer en esa clase, ¿ya? En eso no nos confundamos con las interpretaciones. Acá estamos recurriendo a una herramienta pedagógica que es la planificación, pero eso no quiere decir que vamos a obviar lo que Dios quiere hacer sobrenaturalmente en nuestras clases. ¿Ya? Eso hay que tenerlo súper presente. Entonces, ¿qué les voy a enviar? ¿Qué quedó pendiente? 2 ejemplos de planificación. Les voy a mandar este documento. Estoy terminando, profe Luis. Solo un minuto para mostrar el documento. Tranquila, tranqui, tiene tiempo, dele nomás. Esta matriz, nosotros la construimos con mi amado esposo, que nos permite tener como los datos de nuestros chiquillos, niños o adolescentes. En este caso nosotros trabajábamos con niños. El nombre, la edad, la fecha de nacimiento para armar un calendario de cumpleaños, que a veces a los niños no se los celebran, es importante que en la iglesia los tengamos en cuenta, para hacer de un día especial también para ellos, un color preferido e intereses. Aquí también podrían ir situaciones particulares de cada niño. Por ejemplo, si tenemos algún niño con algún trastorno de aprendizaje, si tenemos algún niño que venga de un internado, si tenemos algún niño que está al cuidado de una familia, ¿cómo se llama? Una familia como de protección, también acá podríamos incluirlo, ¿ya? Para planificar nuestras clases, quiénes son sus padres o encargados y un teléfono de contacto. En esta otra parte nosotros hacíamos la división. Cantidad de niños de 2 a 3, cantidad de niños de 4 a 7 y de niños de 8 a 11. Poníamos la cantidad y las características generales de ese grupo. Ejemplo, 5 niñas, 2 niños. 3 niños visuales, 2 kinestésicos, 1 auditivo. Grupo más bien conversador, grupo muy silencioso. Características generales y poníamos un maestro responsable, para que cuando uno de esos niños faltara, el maestro se pusiera en contacto con la familia. ¿Ya? El maestro responsable del niño y en la oración también. Lista de asistencia tenemos acá, se pueden incluir todos los niños, se marca la asistencia, el maestro responsable de comunicarse. Y acá está el otro ejemplo que les voy a mandar de planificación, en este documento, está al final. ¿Ya? Para que ustedes después lo revisen, se los quería mostrar. Y el otro documento es este, que quizás también les puede ayudar. Es un registro de las clases, para tener de forma ordenada lo que vamos haciendo. Acá se pone el ministerio de niños, líder encargado, la asistencia a la reunión, el líder asistente, perdón, el nombre del expositor del tema. Nosotros lo tenemos con el logo de la Iglesia de Dios. El lugar de la reunión, por ejemplo, la iglesia, el objetivo de esa clase y el tema de la clase. Y acá lo que poníamos eran los niños que asistieron a esa clase. ¿Ya? María, Loreto, Juan, Rita, Saray, poníamos acá los nombres. Pero también incluíamos acá al final, si es que a esa clase llegaba un niño nuevo, que nunca antes había ido a la iglesia, para tomar contacto con ellos. Al final poníamos la ofrenda de esa reunión, el líder encargado de contar la ofrenda, y la firma del líder y un comentario. Por ejemplo, Martín, hoy día al abordar el tema de violencia, Martín se puso a llorar. Mucho, no sé. O tal con tal se pusieron a pelear y no se quisieron pedir disculpas.
¿Para qué? Para que todos los maestros de ese grupo estén al tanto de lo que va ocurriendo. Entonces, esto nosotros lo imprimíamos y lo dejábamos en una carpeta, bien ordenadito, del domingo primero del año al domingo último del año. Y así los maestros van conociendo el proceso de sus niños, ¿ya? La asistencia y todo el tema. Eso entonces, les voy a mandar para quienes les sirva esos documentos, que quizás puede ser útil, o usted le puede cambiar, lo puede poner para damas, para adolescentes, cualquiera de esos documentos. Y la planificación de las clases, vamos a mandar, yo creo, profe Luis, por el WhatsApp, hasta cuándo hay plazo para mandar los trabajos, ¿sí? Que ahí nos falta coordinar eso, y ya les estaríamos como revisando y entregando las notas, ¿ya? Me voy a despedir entonces, voy a sacar los pañuelos para llorar. Me agradó mucho estar con ustedes, a pesar de que tuvimos muy poco diálogo, pero solo verlos a mí me hace muy feliz, ver sus caritas, y cuando digo algo y es como, como que no me creen mucho, o cuando sonríen porque sí, o cuando ponen cara de duda, eso me gusta mucho, y yo creo que a ustedes igual les gusta verlo en los chiquillos. Así que ha sido un placer, me voy muy agradecida con ustedes por lo respetuosos que han sido, espero sus trabajos. Recuerden que más que importante la nota es el aprendizaje, ¿ya? Y seguiré estando disponible también en cualquier momento por si necesitan algo de mí. Voy a estar disponible de aquí en adelante. Ya somos hermanos, así que pueden contar conmigo. Muchas gracias, profesora. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos los que han llegado hasta este punto. La próxima semana comenzamos un nuevo módulo con la profesora Carol nuevamente. Estamos con ella, con todo el tema de contenido y de evangelismo y discipulado. Así que los invito a continuar. Me gustaría que mi hermana Sofía, si está por ahí activa, ella es líder del territorio centro-norte, que pudiera hacer una oración por esta clase y por mi hermana Valeria. No sé si está mi hermana Sofía por ahí. Está activa. Mientras abran las cámaras para también tomar una foto. Si no está mi hermana Sofía, puede ser mi hermano Pablo también, de allá del sur. Hermano, disculpe, sí estoy. ¿Qué cosa? Ah, sí está. Ya. Sí. Si puede orar por la hermana Valeria y por esta clase, por este módulo, por favor, para concluir. Amén. Hermana Sofía, Dios le bendiga. Amén. Buen Dios y Padre Celestial, estamos muy agradecidos, Señor, y muy contentos de estar participando primeramente en este diplomado, Señor, que tú has puesto en el corazón de este liderazgo, Señor, para poder aprender más aún esta tarea de la niñez, profundizar nuestros conocimientos, nuestras habilidades, Señor, y así poder transmitir tu palabra a través de todo lo que enseñamos, Señor, en nuestras clases de Ventana 414, Escuela Dominical, redes infantiles, exploradores, Señor, todo lo que tú has puesto en nuestras manos, nuestras herramientas, todas las cosas, ocuparlas, Señor, en función de los niños para poderlos acercar aún más a ti, más en este tiempo de pandemia que tanto lo necesitamos, Señor. Yo te pido una bendición muy grande por la profesora Valeria, Señor, maestra de vocación, de corazón, Señor. Me alegro mucho por esta clase, Dios mío. Quizás no todos tenemos los estudios, Dios, no todos podemos tener la oportunidad de estudiar pedagogía, pero tú también has puesto en nosotros muchas habilidades, Señor, para poder llegar a los pequeños, para poder enseñar, para poder bendecir, Padre Santo. Yo te pido una bendición por la profesora, por la maestra y por esta clase de planificación, que será muy útil para cada uno de nosotros quienes nos encontramos participando en este liderazgo, Señor. Una bendición muy grande para ella, su esposo, su familia y la ciudad donde ella vive, Señor. Tú la bendigas grande, la cuides, le proteja de cualquier acechanza y de cualquier peligro, Señor Jesús, que pueda haber en estos momentos. Muchas gracias le damos, Señor, le adoramos y le bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.